Tanita allí en Italia. Bueno, Miguel, gracias por la deferencia. ¿Cómo le va? Bien, Paulino, y muchas gracias por la invitación. Faltaba más. Pero no lo hablamos nunca este año, así que bien vale un diálogo en profundidad. Primero, me sorprendió mucho lo del Papa Francisco. Quiero encontrar la definición y la frase. Usted entenderá que a esta hora todo en vivo. Dicho de propiedad es secundario. Que la propiedad privada es un derecho secundario. Exactamente. La propiedad privada es un derecho secundario. Me impactó como frase. Bueno, ya inicial, se había sostenido también en alguna otra encíclica esta definición. Creo que es un tema complejo ese, y relativizar el derecho de propiedad alienta también situaciones peligrosas en la Argentina. Sí, dijo, quería buscar esto, perdón que me quedé, porque dijo que es más importante el destino universal de los bienes, más que la propiedad privada, que es un derecho, en ese contexto, secundario. La Iglesia siempre habló de la propiedad con una visión social. Sí. Hoy me parece que hay un grado más en esa definición de relativizar el derecho de propiedad, que es inherente al sistema capitalista. Me parece que en la Argentina eso puede alentar a situaciones de extremo, a gente que ocupe terrenos que no son de su propiedad, que alguno también intente ocupar campos, que aparezcan los Grabois de la vida haciendo acciones que son totalmente ilegales, o la ordenanza de Avellaneda, otro disparate, donde un terreno vacío puede ser ocupado por el Estado y después reasignado. A mí me parece muy peligroso estas visiones, que además no tienen nada que ver con ningún país del mundo. El mundo está en otra cosa, digamos, afianzando una visión del capitalismo muy fuerte. China tiene un gobierno comunista, pero es un capitalismo muy fuerte donde el 80% del PBI se explica por la actividad privada. Sí. Hay muy poca intervención estatal en lo que es la actividad económica. Después tiene un modelo político que es del Partido Comunista Chino. Sí, pero con dirigentes políticos cultivados en las universidades la norteamericanas. apertura de China la hace Deng, después de Mao. Es un líder muy importante que abre la economía privada y empieza el crecimiento y el desarrollo chino. Pero no hay ningún país que reniegue del capitalismo. Ningún país que reniegue y vulnere las reglas de la propiedad privada, de la inversión, de valores que tienen que ver con el mérito. Todas estas ideas que son verdaderos disparates están gravitando acá en la Argentina. Y esta postura yo no la comparto para nada. Quiero, digamos, expresar de que el Papa, puesto en la mirada espiritual y en el mensaje espiritual, es una voz muy potente. Cuando introduce su mensaje en la estructura, digamos, de la visión política, de injerencia de la visión religiosa sobre el Estado y la política, me parece que la Iglesia se equivoca. Culfas dijo la semana que viene queremos retomar el camino de la exportación, a propósito del vencimiento. Ojalá. En el cierre de exportación. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que abrir exportaciones, no perder los mercados que Argentina había recuperado en el gobierno anterior con la carne. Muy importante el mercado ganadero. Ingresaban más de 4.000 millones de dólares por vía de exportaciones de carne. Argentina, que tiene una experticia extraordinaria en esta materia, indudablemente que perder el mercado alegremente por una medida de cierre me parece otra locura, y además atenta contra el propio, digamos, esquema de financiamiento estatal y el Banco Central, que tiene que recaudar dólares. Son medidas que además han fracasado, tienen como objetivo tratar de ponerle freno a los precios internos, y me parece que esa experiencia fracasó y la llevó a la Argentina a estar atrás del Uruguay en exportación de carne. Respecto al pronunciamiento sobre Nicaragua, ¿le sorprendió, al menos parcialmente, la abstención argentina a la condena al régimen de Daniel Ortega? No, en la línea que viene sosteniendo la Cancillería y la política internacional de la Argentina, que hacía poco había retirado la demanda por violación de derechos humanos en Venezuela, no me sorprende para nada. Argentina queda coaligada
a estos países oscuros, que son Cuba, Venezuela, Nicaragua. Sergio Massa dijo, hoy come con Clinton, creo, cerrando su gira por Estados Unidos. Estuvo en el Council of America ayer con inversores en Nueva York. Sergio Massa dijo, nadie está a favor de los presos políticos, ni que los haya ni que existan. Ahora, ¿cómo se puede no estar a favor de eso, pero no condenar un régimen que pone en prisión adversarios circunstanciales electorales del presidente Ortega? Yo creo que Sergio Massa piensa de manera totalmente distinta a la opinión de la Cancillería. Es una manera de decirlo sin romper con su propio gobierno, que ha expresado esta posición. Usted trabajó con Massa hasta 2019, intentando hacer un peronismo no kirchnerista por entonces. Por supuesto que es casi ya añejo todo aquello, pero tenía un buen diálogo. Sí, ¿Lo mantiene? No hablo mucho, pero lo respeto y creo que sus ideas son más cercanas a un pensamiento de apertura, a una visión democrática, a creer en el capitalismo, a mirar a Occidente como un eje para la política. Y me parece que está en un lugar complicado, porque su gobierno está caminando por el camino más oscuro de los países, que además son países que están fuera del sistema. Son países que no tienen destino, son países que han expulsado a la clase media, son dictaduras. Son dictaduras. ¿Sí? En Nicaragua metieron presos a los opositores que iban a ser candidatos a presidente, a Cruz, a Chamorro. No hay opositores libres en Nicaragua. El que quiera ser candidato a presidente en contra de Ortega va preso. Estamos hablando de eso, dictaduras. Y que Argentina, que vulnera además su propia política de derechos humanos. Es muy interesante el rol de las organizaciones de derechos humanos en Argentina. El silencio de sepultura que tienen. Las madres, las abuelas, toda esta historia, el CELS, todos estos organismos que predican todo el tiempo los derechos humanos en la Argentina y frente a dictaduras como esta se mantienen en silencio. Realmente es muy interesante. Ahora, tampoco nadie del periodismo dice nada. ¿Eh? Paulino, no hay nadie que levante una voz y reflexione sobre esto, de que estas políticas y estos encolumnamientos con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba, son con países que vulneran y lesionan los derechos humanos, que cometen torturas, que matan a opositores, que ponen presos a opositores. Acá lo hemos marcado en reiteradas ocasiones, quiero decir. Lo que digo es que hay que poner en descubierto a estas organizaciones que permanentemente están bajando línea de derechos humanos en la Argentina. Me estoy refiriendo a eso, de que están en silencio. ¿Cree que hay un silencio cómplice de regímenes autoritarios? Le preocupa la violación de derechos humanos en Colombia, pero no le preocupa la violación de derechos humanos en Nicaragua, en Cuba. Por supuesto. ¿Qué ideológica tengo? De esos temas estamos hablando. ¿Y lo ve el gobierno muy orientalizado en su camino de política exterior? No, lo veo desorientado el gobierno. Además, tampoco creo que sea el pensamiento de Fernández. Es un hombre de centro. La verdad que no sé de quién es esta visión de la política internacional. Es inexplicable. Bueno, hay algunas cuestiones que hacen en política internacional que son para satisfacer a los sectores radicalizados de la interna del propio gobierno. No le conviene a la Argentina. Es totalmente inconveniente esta política para la Argentina. A ver, el presidente tiene que ir a encontrarse con el presidente americano, tiene que juntarse con el presidente de Brasil. ¿Por qué? Porque hay que fortalecer el Mercosur, porque Estados Unidos es el principal accionista del fondo y hay que tratar de evitar de llegar al default o caer en el default. Por lo tanto, me parece que la política que hay que implementar es con mucho pragmatismo, con mucha inteligencia, tratar de llevarse bien con los países importantes, tener relaciones pragmáticas con China porque hay que vender los productos de agroindustria. En fin, me parece que esta política internacional no te lleva a ningún lugar. En términos políticos, ¿vas a querer ser candidato en la provincia? No estoy todavía analizando ese tema y creo que lo que hay que intentar en la oposición es
tratar de unificar la oposición en listas de unidad, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires. No abrir paso. Creo que no es conveniente gastar energías en una PASO. Creo que hay que funcionar con criterio de responsabilidad e integrar las listas con gente que tenga inserción, conocimiento público y trabajo en el territorio. O sea, no pondrías, no pondrías a Santilli en la provincia de Buenos Aires. No, yo no hago nombres, no hago nombres. Tengo un marco y una visión general. Lo que digo es que me parece que hay que ordenar fundamentalmente el frente interno de la coalición. Me parece muy importante ordenar la provincia de Buenos Aires porque es un tema central de la provincia de Buenos Aires y también la ciudad de Buenos Aires y también Córdoba y Santa Fe donde elegimos senadores y tener una conducción estratégica para todo el país y unificar un discurso, un mensaje. Nada de todo eso hay hoy en Juntos por el Yo Cambio. por ahora no lo veo eso. No lo veo. Esta advertencia que haces es una advertencia... Es una advertencia, no, es más bien una reflexión en aras de la unidad de la coalición opositora, porque del otro lado, el gobierno, a pesar de sus diferencias, sus matices, sus visiones contradictorias, se va a unir, va a dar la pelea muy fuertemente y va a tratar de ganar las elecciones. No tengas ninguna duda de que el Frente de Todos, que hoy gobierna en la Argentina, se va a mantener unido frente a la elección parlamentaria de medio tiempo. Sí, y del otro lado, el poder ordena. No hay que empeñarse en batallas que además se están proyectando el 2023, todo en su medida y armoniosamente, todo a su tiempo. Bueno, pero esa es una frase de Perón y se lo está diciendo un nucleamiento antiperonista en muchos casos. Tienen que tener en cuenta el peronismo republicano, que es un espacio importante que hemos construido con muchos dirigentes en el país. Tenerlo en cuenta. ¿No te consideran lo suficiente? A veces hay miradas como de no comprensión, pero creo que están entendiendo que es importante. ¿Has hablado con Venimos de una Carrió experiencia muy interesante de Misiones, donde mejoramos 16 puntos desde la última elección del año 2019, en un esquema de unidad, donde el primer candidato fue del radicalismo, la segunda fue del PRO, y el tercero fue un candidato del peronismo republicano a legislador provincial. Y hemos hecho una muy buena elección. Hablaste de Misiones, ¿vas a estar con Ramón Puerta el viernes? Mañana, sí. Mañana. Sí, además he estado en la campaña de Misiones y hay un dato muy relevante. Ganó el partido provincial de Misiones, que conduce Rovira con el gobernador Aguad, pero bajó más de 17 puntos. Sí, con el 47. 43. 43 final. 43 final en el cómputo definitivo. Con una elección donde votó menos del 64%. Votó poca gente, mucha gente grande se quedó afuera. El kirchnerismo salió tercero. Con 14 puntos. Es con un el dato. Titular de la UDAI de El Dorado. Es un dato. Está bien, ahora, insisto en este concepto. ¿Entendés que el peronismo republicano no lo escuchan suficiente? No, nosotros estamos organizándonos, estamos también teniendo una estructura partidaria en todo el país, estamos comprometidos con la coalición opositora. Yo creo que en la Argentina hay dos grandes coaliciones, una de centro-izquierda, que es el gobierno, y después está la nuestra, que es de centro-derecha, donde tenemos que cohesionar un discurso. Acá la visión del buenismo, del pasanadismo, de que no somos todos buenos, esa visión es muy negativa para... Las indefiniciones son negativas. Bueno, parecería que estás hablando de María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta. No hablo de nadie, estoy haciendo reflexiones, son categorías de Bueno, la que no se definió es Vidal. Bueno, si decís que la indefinición creo que la indefinición... Estoy hablando de que es importante definir y tener candidatos tanto en la provincia como en la capital que expresen claramente una voz de la oposición frente al proceso electoral. Y hay que empezar a hablar de candidaturas, sin duda. Esto de que yo no hablo de candidaturas, hay que hablar de candidaturas. Entonces, ¿te gustaría ser en la provincia de Buenos Aires candidato? En la medida que haya un proyecto político que contenga todo este proceso y que exprese una visión ligada al poder frente al año 2023. En ese espacio voy a estar. En la ciudad parece todo encaminarse una paso entre Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. No sé todavía. Creo que habría que evitarlo. En la provincia dice Jorge Macri que si va a Santilli... No habría que dejar de analizar la posibilidad de que Mauricio Macri pueda ser el candidato... ¿Perdón?
en mi opinión, no habría que dejar de analizar esa posibilidad. ¿De que Macri sea el candidato en la ciudad? Por supuesto, podría llegar a serlo tranquilamente. Candidato de envergadura, que fue presidente, que fue jefe de la ciudad y que se fue con un alto porcentaje de votos de la ciudad. ¿Por qué? Porque habría que tratar de cohesionar la unidad del proyecto político. Pero es una opinión mía esta. Es una visión mía. Pero hablas con Macri habitualmente. Hablo, claro que hablo, pero yo también imagino la política. Pienso la política, me despierto a la mañana y pienso en política. ¿Cuánto hace que haces política? Muchos años. ¿Empezaste Desde en el Banfield? 83. ¿Empezaste en Banfield o en Río Negro? En la etapa de estudiante no había afiliaciones, se vivía de otra manera. En el 83 sí, en el 82 empezamos. Después de Malvinas se empezó a reconstruir el sistema político en todos lados y lógicamente que trabajé para reconstruir el partido justicialista en el lugar donde vivía, que era Sierra Grande, y al poco tiempo después fui intendente de la ciudad. ¿Te despierta beneplácito que Facundo Manes desembarque y sea candidato? A mí me parece una figura realmente interesante y novedosa y disruptiva y me parece bueno también que él baje al escenario de la política. Hace tiempo que viene con ganas, bueno, en la política hay que bajar al barro, hay que caminar, hay que poner la cara y hay que hablarle a la sociedad de los temas que le preocupan. Me parece interesante la figura. ¿El gobierno tiene plan económico? Que hay una discusión ahí del Departamento del Tesoro norteamericano. ¿Cuál es el plan? No lo tiene. Creo que ahora están perfilando, digamos, un aumento, digamos, paritario que va para tratar de generar que haya movimiento económico y consumo. Poner plata, digamos, antes de las elecciones. Y congelar tarifas, servicios. Bueno, esa es la decisión de la vicepresidenta, que tiene claro que están pasando cosas en el conurbano. Ella tiene una mirada muy clara de que es imposible ser competitivo en un proceso electoral cuando aumentás tarifas arriba de 2 dígitos y cuando la gente no le alcanza para comer. Gabriel Catopodis dijo que el conurbano es la clave y que se juega en la elección. Siempre lo es, y además después de la reforma del 94, la caída del colegio electoral ha sido una verdadera tragedia porque coloca al conurbano y a la provincia de Buenos Aires como la provincia que define la candidatura presidencial. La mitad de la población argentina está en la provincia de Buenos Aires y el 80% de esa provincia está concentrado en el conurbano. Cuando hagamos un censo de verdad en la Argentina, vamos a ver los números. La Argentina tiene problemas realmente graves. Uno de los problemas que tiene es el flujo migratorio de los países pobres que van todos al conurbano. 200, 300 mil pobres por año que ingresan al conurbano. Hay que tener una dirección de migratoria que reordene el sistema migratorio latinoamericano en el conurbano. Seguí pensando aquello que alguna vez dijiste que meritó algunos cuestionamientos del actual gobierno respecto a que somos demasiado generosos y que había que... No, lo que digo es que nos falta una política migratoria y que no, para que no se moleste el INADI, lo que hay que hacer es ordenar a dónde van. Si vos lo metés en el conurbano, lo que seguís haciendo es aumentando la fábrica de pobres. Y después tenés que darle el plan, después tenés que darle todo. Entonces, porque la Argentina, a pesar de su decadencia y a pesar de los problemas que tiene, sigue siendo un país, comparativamente con los países que nos rodean, salvo el caso de Brasil, que no hay migración brasileña en la Argentina, o hay muy ínfima. Pero el resto de los países que nos rodean, Bolivia, Perú, Paraguay, en una época también Chile, todos los años te mandan pobres. Somos el ajuste social de los pobres de los países que nos rodean. Yo digo, ¿hay que cerrar la frontera, hacer un muro? No, de ninguna manera. Lo que digo es que si vos tenés una dirección de migraciones que ordena y dice, bueno, señor, mira, el conurbano no. Porque el conurbano no puede seguir creciendo exponencialmente de miles y miles de personas que viven en ese cordón. Usted tiene que ir al sur, tiene que ir a la Patagonia, tiene que ir a Comodoro, tiene que ir a la pesca, tiene que ir a trabajar en la minería, tiene que ir a trabajar en el norte, tiene que ir a trabajar en la cosecha. Ordenar el proyecto de país y evitar de que el conurbano sea y se conforme como un lugar explosivo
sin ningún tipo de sustentabilidad democrática, porque el riesgo es que el conurbano peligrosamente hoy está tomado por todos los esquemas delictivos que se te ocurran. Narcotráfico. Por supuesto, es mucho más importante el narco en el barrio que el concejal o el representante de... Y eso explica que la política a veces no entre, que el Estado no esté. Y por supuesto que no, la policía claro que no. entre. Miguel, gracias por esta deferencia y este ratito. No, por favor, Paulino, sabes que te respeto mucho y que es un gusto conversar contigo. Lo hacíamos en el otro espacio, así que... Después del 24 seguramente estarás por acá, de julio. ¿Cómo no? A eso voy. Sí, cómo no. Si es que no hay una implosión, qué sé yo. No, esperemos que no, porque eso no le conviene al país. Nadie quiere el peor escenario para la Argentina. No digo una implosión dentro de la oposición, porque yo te hago después del 24 como candidato. Vamos a ver qué es lo que voy a hacer. Es un tema que me preocupa de manera secundaria. Yo tengo siempre una mirada referida y el objetivo tiene que estar en una visión del poder político, porque es lo que te permite cambiar la realidad. El Parlamento no te va a cambiar la realidad. Yo estuve allí 26 años. La gente deposita expectativas. Lo que puede actuar es como un freno frente a esquemas de discrecionalidad. Eso es importante, que el Congreso tenga una oposición lúcida, que limite, que no permita que se avance sobre la Constitución, sobre las libertades. Ahora, para cambiar el escenario hace falta también un profundo debate cultural. Es imprescindible funcionar en la Argentina con otra mentalidad, en el sentido de que el trabajo es lo que te salva, la educación, no el plan, no el modelo este. Bueno, lo último, Baradel habló y dijo... ¿Qué dijo Baradel? Macri y Vidal son los responsables del desastre educativo. Y él educativo. Es parte del problema educativo. El problema de la educación en la Argentina es que los sindicalistas son los dueños de la educación. Estamos perdidos, irreversiblemente perdidos. Pero no va a haber clase nunca. Los vacunaron y no hay clase. Cambiemos gobernó 4 años. Y sí, tuvo problemas permanentes. Permanentemente conflictos en términos de sindicales, parálisis. ¿La dejamos para la próxima? ¿A cuenta? Gracias, Miguel. Sí, pero este es un tema que hay que abordar. La educación debe ser un servicio de esencialidad en la Argentina y no puede estar en manos de los sindicatos. Tiene que ser del Estado argentino, de los padres, de los chicos, del conjunto de la sociedad, no de los sindicatos. Tiene que haber sindicatos. Yo no estoy en contra de los sindicatos. Debe ser esencial como en Ecuador. Por supuesto. Donde esté limitado el derecho de huelga, donde esté acotado. Es un servicio esencial. Como en el transporte, donde tiene que haber garantías de servicios mínimos, como la salud. Exactamente. No pueden parar. Quiero decir que esto lo propuso Mariotto como primer eslabón cuando era vicegobernador de Scioli en 2012. Mariotto, que por otra parte se lanza con una confluencia de sectores dentro del Frente de Todos, con distintos eslabones, esta misma tarde, pidiendo pide una interna transparente dentro del Frente de Todos por otra parte. Le deseamos suerte, Gabriel. Gracias, Miguel. Bueno, un abrazo, Paulino. Hasta la próxima, muy gentil. Pausa, cuando volvemos nos metemos allí en el capítulo San Luis, en el capítulo Guadalupe. Estamos allí en vivo con Jero Mura.